Cuando se habla de desarrollo económico, en lo particular yo fui formado en economía, pues, vengo de una universidad católica, por cierto, y la relación intrínseca que existe entre economía, política y desarrollo social es muy importante. Entonces, ¿qué ha pasado en Mazatenango, por ejemplo? Deberíamos de ser una región mucho más próspera, mucho más hóspita para vivir que lo que somos en la actualidad. Lo que no ha habido ha sido un registro ordenado de las actividades económicas del municipio. Es decir, cuando uno habla de actividades económicas, es infinito lo que se puede lograr, ¿verdad? Pero tiene que obedecer a la lógica de las ventajas comparativas que tiene el territorio. Y explotando esas ventajas comparativas del territorio hay como una disrupción económica para poder hacer inversión. Y la inversión que se hace tiene que ir acompañada del estamento político. Y aquí lo que no ha habido ha sido eso. Los empresarios crecen, se hacen y generalmente tienen más dificultades para desarrollarse, cabalmente porque el Estado a través de sus instituciones les pone más trabas que lo que debería de hacer para promoverlo. Entonces, muchos dicen lo que decían, ¿verdad? Guatemala es un país rico, ubérrimo, pero porque hay pobreza. Y hay pobreza simple y sencillamente porque no hemos sabido explotar adecuadamente nuestros recursos y convertirlos en un capital que sea universalmente repartido, digamos, no repartido, porque esa repartición no es el término, un capital al cual puedan acceder cualquier ciudadano, ¿verdad? Eso es lo que ¿en base a qué? A su esfuerzo y a su visión. Esto es lo que nos ha faltado. Entonces hay como una dicotomía entre el estamento político y el desarrollo social, el económico. Y lo económico, miren, nosotros en los grupos gestores creemos que si no se desarrolla económicamente un territorio, no se puede hablar jamás de avances sociales. Porque los avances sociales implican gasto, implican inversión. ¿Y de dónde va a salir? Solo que seamos diputados. Por favor. Fíjense que Guatemala, lo que decía Luciano, Guatemala no es un país pobre, es un país rico. De hecho, nuestra moneda es una de las más estables. Otros países que han habido enfrentamientos armados internos han empobrecido en gran manera. Pese a todo esto, pese a los 36 años que hubo de enfrentamiento armado interno, la moneda de Guatemala sigue siendo estable, bastante comparada con otros países. Y Mazatenango, como parte de Guatemala, lo que no ha existido en todos los gobiernos habidos y por haber es el apoyo. Lo que ha venido a hacer es de que, como hay bastante dinero, ¿se imaginan si no hubiera tanta corrupción? Definitivamente Mazatenango sería... Pero mira, ¿verdad? No es únicamente la corrupción, es la falta de dirección en el uso de los recursos públicos y en el fomento de la iniciativa privada. Si esas dos cosas se combinan, por supuesto que el bienestar del cual gozaríamos nosotros sería ubérrimo, pero no lo hay. Es lo que hablaba del divorcio entre el Estado y la población en materia económica. De hecho, nuestras ciudades son desordenadas. ¿Por qué? Porque ni siquiera planes de ordenamiento territorial hay. Entonces, el uso de suelo también es un problema para el desarrollo. Las ciudades que se convierten en ciudades inhóspitas, como tú dices, esas ciudades no reciben inversión porque la gente no llega. Aquí hemos recibido inversión de un montón pero todas las empresas casi todas son ajenas
pasado, hace como unos 5 o 6 años tal vez, ¿qué se determinó? Que el producto bruto de Guatemala, más del 56% se generaba en 600 kilómetros cuadrados, que es el área metropolitana. Y el resto, en el resto del país, que son 108.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cómo va a ser posible esa macrocefalia en ese sector? Por eso es que la ciudad de Guatemala es inhóspita. Yo no voy, a mí no me gusta. Es terrible. Pero imagínense, el 56-52% se produce en 600 kilómetros cuadrados del área metropolitana. Y en el resto de los 108.000 kilómetros se produce nada más el 40 y pico % del producto bruto de la generación económica. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de ese estudio fue que Guatemala, por supuesto, aparece como el centro en donde se captan más recursos a través de los impuestos. Y estos sectores casi no figuran. Pero la razón es esa, que las empresas tienen su domicilio fiscal en la capital. Entonces allá tributan, allá hacen sus declaraciones. Y aquí, con la única excepción, digamos, de los chivos sí son muy localistas y por eso es que aparece en el segundo lugar, después de Escuintla. En el tercer lugar después de Escuintla, pero porque Escuintla está es una puerto. Nosotros sí tributamos bastante, pero las empresas, como les decía yo, que han venido a invertir aquí, no son netamente mazatecas. Hablando así como de pollo campero. Exacto. Los farmacias de la capital y en cambio, las farmacias central, por eso es de que hay que darle hay que encomio verdaderamente a la farmacia central. No, sí, de hecho las farmacias que vienen aquí, las cadenas de farmacias, lo que hacen es matar el mercado local, porque ellos, de hecho ya ahora ya ni visitan médicos, ahora todo Quisiera opinar en el sentido de que, por todo lo que están diciendo ustedes, he notado que el país en sí va pasando por etapas y por lo tanto esas etapas van tocando a Mazate. Por ejemplo, cuando yo me fui de aquí a estudiar a Quetzaltenango, nos burlábamos allá con los compañeros de que Chela era una comandante, así la mirábamos nosotros porque llevábamos la fama de ser de la costa donde está la plata, las grandes plantaciones y las grandes fincas, y nos burlábamos. Bueno, ¿qué pasó con el tiempo? Y ahorita viene lo que habla Juan también de la inversión económica, que tiene un producto que es la inversión social. Mazatenango no ha tenido mucha suerte en eso de parte del gobierno. Como un ejemplo, la universidad para llegar de la capital a Shela tardó poco. Fíjense bien en este detalle. Pero para venir de Guate a Mazatenango se tardó casi 300 años la universidad para recorrer 160 kilómetros. Mientras que desde España a los 15 años ya estaba en la República Dominicana. Miren eso, ¿a dónde quiero llegar? Y lo mismo sucedió en el campo de la educación. La revolución de Pablo Cerrero puso el gran cambio con las escuelas tipo federación en Sololá, nuestro vecino, puso escuelas en Escuintla, nuestro vecino, puso escuelas en tipo federación en Reu y más nada. Inversión en carreteras, todos los departamentos tienen inversión en carreteras, además nosotros no tenemos nada. Algo ha pasado, ¿verdad? Y eso nos ha ido rezagando. En cierta forma nos daba orgullo de que lo que hay en Mazatenango fue creado por los mazatecos. Con la inversión foránea vinieron los españoles, los italianos, los chinos, israelitas, mucha gente, ¿verdad? Los castillos con las hidroeléctricas, los loatas, en fin, ellos fueron los que vinieron a despertar acá la industria, porque si no la industria
Yo mismo hoy me pregunto, en el 2024, ahorita estamos en diciembre, ¿de dónde sale tanta plata que se mete en Mazatenango? Si no hay industria, porque no hay una fábrica que diga, ahí tiene 500 empleados la Colgate, o que tanto tiene 300 empleados. Uno se queda asustado de la cantidad de plata que se mueve aquí. Esa no inversión social de tipo económica, de tipo del gobierno, hizo dos cosas buenas, una buena y una mala para mí. Una que nos retrasó con respecto a otros, y una buena que nos obligó a ser nosotros los que creáramos lo que hay. Ahora, esa inversión que hicieron en otros pueblos como Xela, ahorita está el resultado. Gente más educada, más estudiada, con más conocimiento. Ahí está Xela, los alcanzó, si es que así era. Y miren dónde está Xela y cómo estamos nosotros. Nos dejó. Mucho ahí, digo pues que va pasando etapas, y la etapa que estamos viviendo ahora pues, no es la excepción, ¿verdad? Los medios de comunicación no están tan avanzados como en otras partes, y eso pues sirve mucho, pero de todas maneras creo yo que no nos ha ido tan mal. Deberíamos estar mejor porque, como lo han repetido aquí, vivimos en la tierra de la leche y miel, estamos sobre la riqueza, estamos sobre todo. Y yo quisiera que me dijeran ustedes también qué incidencia tiene el hecho de que esas familias extranjeras que vinieron, ahora ya casi no hay. Los chinos se fueron, los malucas y solo los 100 estados castigos desaparecieron, el israelita, los Marcos Cohen y toda la familia se fue, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nos dejaron su enseñanza y pues sí, más o menos ahí nos estamos defendiendo y poco a poco hemos ido creciendo, no como quisiéramos, pero... Sí, la plata, tú tenías la palabra, ¿de dónde sale el piso? Yo creo que no hay progreso porque aunque el gobierno retorne parte de los impuestos que aquí se generan, los que lo tienen que invertir como parte del gobierno, es que no hay moral ya, no hay moral. Entonces pueden mandar, aunque fuera poco, pero bien invertido, se notaría. Pero lo que manden, ya sabe uno, una obrita que hagan, El costo se elevado. ¿Cuándo? Entonces, para mí eso es mucho el atraso, que no hay moral. Ya es visto que llega a un puesto público, va para hacer servicio. Bueno, el dinero en realidad, como decía al principio, estábamos platicando de eso, nace del comercio. No hay industria, pero hay mucho comercio. De hecho, hasta esa ventaja comparativa de Mazatenango se está perdiendo, porque no se ha hecho un esfuerzo institucional para direccionar hacia donde debe la actividad económica propia del municipio, ¿verdad? En cambio, en otros lugares, por ejemplo, Retaluleu, que era, comparado con nosotros, era nada, está mucho mejor ahora que nosotros. Santa Lucía, Coatepeque, cuando uno mira todos esos centros de comercio que tenían la misma vocación, emerger, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Somos recipiendarios de capital, sí, y hay mucho comercio, pero, decía Vicky, no es endógeno. Ahora, no hay un análisis. Un ejemplo, todos los municipios tienen la obligación de tener una comisión de fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales, todos. Y no las tienen. ¿Por qué? Las nombran únicamente para cumplir con el código municipal, pero no son operativas. Va uno, por ejemplo, a la municipalidad de Mazatenango, yo fui la semana pasada a preguntar quién era el presidente de la comisión de fomento económico, y es Pepe Echeverría. Pero Pepe no se le consigue por ningún lado. No contesta el teléfono, en la municipalidad no lo dan. Yo le pedí hace poco a un señor de apellido Noriega que nos diera una audiencia, un consejo, para ir a platicar cabalmente de la comisión de fomento económico. Y ni siquiera ha respondido. Entonces, no es interés de la institución rectora influir en esa fuerza que tiene el municipio. Entonces,
esa operación disgregada de todos los entes económicos puede ser beneficiosa, sí, porque hay cierta libertad de hacerlo, la economía, pero no tiene una dirección, y cuando se pierde la dirección, entonces los recursos se van por todos lados. Y la corrupción, por cierto, es terrible. Y a mí me llamó la atención, pero no, en lo que es el comercio, ahora se ve mucho más adelante. Me detuve en una tiendita, le pregunté al señor que de dónde era, me dice de Quiché. Voy a la otra esquina, de Quiché. La mayoría. La mayoría del comercio que ahora, digamos, Monostecos, casi todos son no monostecos. son potadizos. No. Entonces, De hecho, yo quería intervenir en esto de que lo que hablaba Juan. El Estado en sí, como Estado, no produce nada. Los que producimos somos la gente que se arriesga a invertir su propio capital para poder producir. El Estado debería de tener las normas, los estatutos, las leyes, lo que quiera que sea, para poder apoyar a aquellos que sí se arriesgan. Pero mira, Belardo, tiene las normas y todo, pero más que promover, lo que hacen es ser un óbice. Les voy a contar esta historia. Hace más o menos un mes fue el Congreso de Competitividad en Quetzaltenango. Allá se juntaron las mesas de competitividad de Quetzaltenango que sí funcionan y aquí no. En Mazatenango es un terrible de paz. Y hubo ponencias muy bonitas sobre cómo se han desarrollado, qué estrategias han utilizado y todo lo demás. Las empresas que llegan a invertir allá son propias, la peor parte, pero manejan un término que se llama asociatividad y aquí ha sido imposible construirlo. Pero al final, cuando se hace el análisis de qué pasó en el Congreso, se hace y hubo una cosa que fue aplaudida unánimemente. Una persona se levantó y dijo: lo que sucede aquí en Quetzaltenango es que los peores enemigos de la competitividad y del desarrollo son las autoridades. Y todos se levantaron y aplaudieron. Y lo mismo ocurre a todo nivel del país. Entonces nosotros estamos Hay gobiernos que han creado algunas leyes de beneficio para que los departamentos, los municipios se levanten, pero el que llega, para no seguirle dando apoyo al gobierno anterior, lo elimina, lo quita. Y las leyes no pueden ser deben de ser leyes de Estado, no leyes de gobierno. Gobierno que llega o gobierno que se desaparece. Y ese es el problema más grande. Tenemos, por ejemplo, la carretera. Nosotros tenemos Mazatenango, hablando puramente Mazatenango. Mazatenango llega hasta la orilla del mar. Tenemos Chulirín, Chiquistepeque, Tahuesco, Chicago. Un área pero inmensa para trabajar turísticamente y que haya bastante producción. Y sin embargo, la carretera tiene por pedacitos. La han hecho. Y si ustedes van a ver el situado constitucional, sería, ¿verdad? Donde se mira qué obras se han hecho en el departamento. Sí, algo así es. Bueno, si ustedes van a ver, esa carretera no nos faltaba más de una vez. Sí. Hasta la orilla del mar. ¿Dónde está ese recurso? Bueno. Solo quiero terciar en esto porque lo he oído en un montón de foros y muchas veces. El Estado no produce nada. Así es. Y yo creo parcialmente en eso. Lo que yo creo es que la riqueza está ahí, ¿verdad? ¿Quién la va a explotar? Ese es el asunto. Sea la tierra, un río hacia una hidroeléctrica del Estado y ya está creando ahí riqueza. Zacapa y Zabar que tienen minerales, la riqueza está ahí y el Estado ha ido a extraerlos. Es que ahí están, Pero solo ahí es donde los funcionarios pueden confundir. Yo digo que tanto el oro que está en Huehuetenango y San Marcos, todos
si la riqueza está ahí, quienes trabajan para invertir y extraer esa riqueza. Depende del sistema que tengamos. En otras partes es solo el gobierno el que lo hace. En nuestro sistema es la iniciativa privada. No, al revés. Al revés. Digo, la iniciativa privada es la que invierte para extraer esa riqueza y luego viene el gobierno y ya le quita a toda la iniciativa privada, ¿verdad? Y sin la mano de obra es imposible que los inversionistas puedan hacer algo, es que es mitad y mitad. La mano de obra del trabajador y el capital del empresario. Pero regresando Sí, a uno los de ellos, defectos. pues, y bueno, y eso ha sucedido. Sushi tiene mucha riqueza y lo repite todo el mundo. Hace falta inversión para extraer eso, pero no se diluye entre toda la población. No, es que mira, no. Y lo vamos mejor para otra. No. Es que para te voy a otra decir una cosa. otra especial. Esos son estigmas mentales muchas veces. Vos tienes razón, la verdad, pero el Estado no produce nada. Lo que da es la plataforma para que la población haga, bajo marcos jurídicos y normas especiales que no se han creado adecuadamente. Existen algunas, pero no son pertinentes para el desarrollo económico. Entonces, Mazatenango tiene el agravante terrible que tiene muchas ventajas comparativas, pero no se pueden convertir en competitivas cabalmente porque no hay infraestructura adecuada. Las comisiones que deberían de trabajar en el fomento del aprovechamiento de esa riqueza ni siquiera se enteran, ¿no? Se han dedicado a vivir del situado constitucional, Sí. y los planes que se hacen, desgraciadamente, miren, ahorita en el periódico de hoy viene algo que a mí me llamó la atención. La CEGEPLAN está en contra de los bolsones que se van a distribuir a través de los consejos de desarrollo. ¿Por qué están en contra de la CEGEPLAN siendo una institución del Estado? Simple y sencillamente porque se han dado cuenta que no existe capacidad de invertir. ¿Y por qué no existe capacidad de invertir? Porque no hay una concatenación lógica de cómo deben invertirse los recursos. ¿Cómo empieza, por ejemplo, la inversión en proyectos? Empieza desde una visión que se traduce en una política pública, se planifica en función de esa política pública, en normas, marcos jurídicos, etc. Y se hacen programas. Y esos programas se convierten en proyectos. Pero los programas y la planificación es de mediano y largo plazo. Y lo que decía Belardo es cierto. Viene un gobierno con un periodo de 4 años y rompe toda la planificación. Y empiezan de nuevo. Entonces los proyectos ya no tienen esa secuencia lógica, sino que se convierten en proyectos espurios que los alcaldes y los diputados van sacando de la manga para robar. Pues eso es lo que nos tiene. Pero eso es otra cosa. No, pero es que La carrera, la aviateca que teníamos, todo era antes del gobierno Caminos. Y mira, el resultado pasó de manos del gobierno a manos privadas. Y bueno, la corrupción sobre todas las cosas. Aquí nosotros estamos acostumbrados, compañeros, también a echarle la culpa a todas las autoridades. Que porque el gobierno hizo esto, que porque el alcalde ladrón, que porque los culanos no cumplen esto y lo otro. Por ejemplo, yo sigo un poquito temático con lo de las etapas, por lo que he vivido, por eso. Pero me recuerdo yo que cuando era jovencito vi los cambios que ha tenido Mazatenango emitidos de las corporaciones municipales, con todo lo antitécnico y anticonocimientos, pero por ejemplo, el Parque Central lo arregló el alcalde tal con tales cosas, le metió la luz que no había y esto y lo otro. La Avenida La Libertad la hicieron bonita en aquellos tiempos que no existían muchas cosas. Vino otro alcalde y el agua sucia de los pozos y los ríos la convirtió en potable, esa fue otra sección, otro alcalde. Vino otro, hizo la terminal, que es el centro y motor de la economía en cierta forma. Es decir, que algunas autoridades han hecho lo suyo desde su imaginación y perspectiva, pero de repente vino otra etapa, otro cambio, la corrupción, y empezó a frenarse todo y a distorsionarse todo, y cada alcalde va viendo qué proyecto hace, qué obra hace para ver qué le queda. Esa es una percepción de casi todo el país, y Mazate pues no ha tenido la excepción, y se pelean por eso.
Pero, y qué bien, como sabes, que nos hayas contado que fuiste a la UNI, ahí está la solución, dice, para tal cosa que no nos solucionan, al contrario. Hay que pagar viaje por cada cosita que le hace, porque si no, no lo logra hacer para que arregle una calle. Masate no tiene una sola calle buena arriba. Y qué bueno que estén parchando, están arreglando un poquito y lo hacen mal por la corrupción. Por lo mismo lo hacen de menor calidad, pero cuando hablaba de que lo que se ha alcanzado, lo que se logra, lo que se piensa hacer y que de repente se frenó. Sí, pero también eso tiene que ver la falta de cultura política de cada uno de los ciudadanos que integramos Mazatenango, que es el punto específico. Aquí es fácil, fomentamos la mendicidad a través de regalar comida, regalar víveres. No necesitamos, no investigamos, la gente no investiga qué tan bueno es la academia del candidato, qué tan buenos son sus antecedentes como persona humana, de qué familia viene, realmente ha sido una persona honorable o es un Juan Perico de los palotes que solamente tiene buena verba. Eso no lo averiguamos. ¿Aquí qué me trae? ¿A qué me trae? Y entonces tome en cuenta mi voto. Mire, la organización política, ¿Sí? la educación en política tiene mucho que ver con una cuestión, es la identidad. Si antes, por ejemplo, hubo desarrollo en algunas municipalidades del pasado, Chepe Méndez cuando fue alcalde, Manuel Velázquez, Manolo Lazaba, todos esos eran personas decentes, se rodeaban de concejales decentes, eran morales. Entonces eso permitió que hubiera una concatenación de acciones y de planes y que las municipalidades no interrumpieran, digamos, ¿en cuánto tiempo se construyó el estadio Carlos Salazar? No lo hizo un alcalde, hubo 2 o 3 alcaldes que participaron, pero ¿qué lo hizo? La gana de la población de tener su estadio. Entonces había un elemento común en el imaginario de la gente que hacía que se hicieran las cosas. Como cuando se construyeron los módulos de la colonia Flor del Café, por ejemplo. ¿Quiénes la hicieron? La población. No la hizo nadie más. La población bajo un programa de ayuda mutua. Y todos ayudaron a construir las casas de todos. Esa fue un acto de solidaridad. La San Andrés igual. Entonces, pero eso se acabó porque el pueblo perdió identidad. Y luego hubo una avalancha de inmigrantes porque era atractivo el pueblo, había comercio, había esto, y empezaron a venir. Y esa gente perdió la identidad. Entonces, otra de la culpa que tienen por el subdesarrollo que estamos aquí en Mazatenango es el hecho de que no hay planes, no hay la educación política. Bueno, con el Chiqui hemos participado en ir a educar a las personas en formación ciudadana y en liderazgo y todo, a muchos lugares. ¿Y qué respuesta hemos tenido? Nos hemos encontrado con que estudiantes ya de 6º semestre en la universidad no conocen ni siquiera los principios deontológicos de la Constitución. Por lo tanto, si desconocen qué normas se tienen que regir como ciudadanos, no son ciudadanos, son habitantes del territorio, pero no son ciudadanos. Entonces ellos no pueden tomar decisiones. Entonces, de eso se aprovechan los partidos políticos cabalmente para hacer su propaganda y llevar a Perico de los palotes, lo que decís, a sentarlo en una silla con concejales deshonestos, corruptos O impuestos. penales. Quisiera agregar por el tema de la educación, y perdonen que en este caso sea egoísta, pero coincido mucho con Vicky, porque desde hace unos 15 años en mi programa que tenía, yo decía, porque la falta de formación ciudadana la tenemos en cada escuela, universidad, en las cantinas, donde sea. Hablamos de los problemas, pero no tocamos las soluciones, nunca aportamos en soluciones. Y yo decía antes,
sigo diciendo, mantengo esta idea misma de que, bueno, ¿y qué solucionado? Si me lo preguntan, empecemos por moralizar al pueblo. Mientras no nos quitemos de la cabeza aprovechar los unos de otros, robar, pedir mordidas, y no me estoy refiriendo al gobierno, el problema es que me estoy refiriendo a la población. Cualquier persona que no sea empleado del gobierno y todo, le están pidiendo unos mordidas, están haciendo mañas para meter esto, explotando al otro, aprovechándose. En fin, hay una conducta pues que es eso. Y la educación, desgraciadamente, no aporta eso, la pluralidad. Se ha perdido mucho conocimiento, ahora mucha tecnología quiere entrar, pero no le forman valores a uno. Uno, dos, por ejemplo, yo me pregunto de la universidad. El Consulado tiene 6.000 almas ahí metidas y no se ve que existe en Mazatenango. Las universidades privadas están supliendo lo que le toca a la Universidad Nacional por una razón muy simple, porque todos pagamos para que se sostenga esa universidad. Entonces debería de haber alguna respuesta, ¿verdad? Pero no. Ha sido la Universidad Rural, la Mariano Gálvez, todas ellas, son 6 universidades que están ahora metidas en los municipios, en las alcaldías, en las aldeas. En Guinea está la universidad. Es que perdón, ahí ellos han suplido lo que la otra le corresponde realmente hacer, ¿verdad? Pero formación ciudadana, el grupo gestor se ha preocupado mucho en eso, mucho, y ha hecho lo que medianamente se pueda, pero en esas prácticas que Juan menciona, en un aula, oigan esto, es muy interesante porque había como 30 alumnos y le preguntaban, al cumplir los 18 años, se convierte uno en ciudadano pero necesita algo. Levanten la mano los que ya cumplieron 18 años y de los 30 levantaron la mano como 22. Y les preguntamos cuál es el número de su DPI. No tenían DPI, ni siquiera esa formación ciudadana, es increíble. No la habían sacado. Unos preguntaron con toda honestidad, ¿y para qué sirve? Pues. Pero mira, ahí viene una cuestión cívica. Yo me recuerdo que cuando yo saqué mi cédula, de cumplir 18 años, nos dieron un homenaje en la municipalidad. Ahora ya no existe eso. Entonces se ha perdido la identidad. Todos los muchachos que tenían 18 años y que iban a recibir su cédula iban al salón municipal. Bonito detalle. Están adquiriendo la ciudadanía. a recibir instrucción. ¿Y dónde dejan ahora el sacar una licencia? Que ni siquiera van a hacer el examen. Todos ¿Pagas? están con esas ¿Pagas? oficinas aparte. Ajá, pagas todo esto. Sí, Trabajan con el municipio. ni el examen de ojo. Ahí sí soborno, ¿veo? Pero te voy a decir una cosa. Desde el 2002 existe la ley de descentralización. Tiene un reglamento rascuachón, mediocre. Pero el problema es que no se operativizan. Entonces sigue habiendo una gran macrocefalia. Hoy tenía ahí un lío en el chat con un baboso, un pendejo que criticando porque el ingenio es el que destruye y hace todo. Yo le digo, mira, yo voy a la capital, tengo que ir a la capital y paso por el puente Nahualá. Tengo que pasar porque no hay otro camino. Entonces no solo son los ingenios los que usan el puente, lo usamos todos. Entonces tenemos que tener esa conciencia de saber qué debería haber estado. Y una de las cuestiones por las cuales muchos municipios llevan ventaja sobre nosotros es por la gestión de sus autoridades y de sus sociedades. Van y gestionan y hacen y consiguen. Aquí no hay eso. Aquí yo lo pelamos también. ¿Sí? Recordemos una cosa. Los tanques del agua potable, cuando se movieron de ahí donde está el asilo de ancianos para la parte norte, ¿quién vino a inaugurar eso? ¿Y hace cuántos años fue? Lo vino a inaugurar Diego Las Fuentes. No. Ese fue el chiquito. Sí, no, de aquí, ¿quién lo inauguró? ¿Quién lo inauguró? Porque Chepe Méndez fue, sí, ya que era el que alcalde. claro. ¿En qué época fue alcalde Chepe Méndez? Yo era chiquito, porque yo era Boy Scout y nos llevaron ahí. 60 y pico. Pero vos estás hablando
los tanques No, de los tanques aquí, los nuevos. Porque yo conocí De los los de los de donde sea el asilo de ancianos, ese no. No, los tanques que se inauguraron cuando ya el agua fue verdaderamente potable, porque antes los tanques no tenían agua potable. Era agua embobada, nada más. Y era desaprovechada. Correcto. Yo conocí los tanques donde está ahora entonces no pudo haber sido tan rico, ¿no? No era tan pico. Por eso se dio, No, en tiempo de Dígoras, tuvo que haber sido de O fue casi, no fue, no tampoco. En tiempo de De víboras fue. 63. Sí, porque yo era patojo, era. porque nos llevaron al parque, en el colegio, con banderitas. Y Dígoras pasó vestido de marinero. Sí, pues. Son unas pilas las que van a inaugurar y él iba a ser marinero. Chepe Méndez era el alcalde. Pero ¿cuántos años tiene ese servicio? Tiene que tener más de 60 años. ¿Y ha habido renovación? Sí, pues. ¿Ha habido algún tipo de incremento en la prestación del servicio? No. Entonces, los gobiernos no invierten en lo que tienen que invertir. Ese es el problema. Una vez me dijo a mí un alcalde de ahí de Santa Bárbara, mire usted es muy amigo de fulano de tal, pídale, nosotros queremos un nacimiento para el pueblo, que nos estamos quedando sin agua y en la finca de él. Le hablé y les concedió el nacimiento a la municipalidad de San Juan Bautista. Y yo le pregunté, mire don Amado se llamaba el alcalde, mire don Amado, ¿y usted cuánto cobra de canon de agua? A nosotros no cobramos, usted no. Entonces, cuando se termine ese veneno, ¿cómo va a hacer usted para surtir a su población del servicio? Ya hay mejoras, tiene que gastar en tubería, gastar en esto. Entonces, ¿cómo se va a nutrir el servicio del agua del pueblo? Y así nos está pasando. Aquí ya no se toma agua potable más que nada. ¿Por qué? Porque como la demanda excedió la capacidad de la planta que se inauguró hace 60 años y no hubo inversión en él, entonces tuvieron que meter directamente del río a los tanques de y ese distribución es del el agua, valor que a veces sin pasar por los tanques de desarenamiento, sin pasar por los tanques de flotulación, mucho menos pasar por el filtrado y el clorado. Filtros, Entonces, Entonces le dijeron a Manuel, fue a comprar a la farmacia y le dicen los mexicanos, Manuel, está cayendo puro lodo el agua. Manuel el alcalde. Sí, Manuel. Y con eso nos bañamos, con esa misma agua me baño yo, así que tranquilo. pues esa es la mentalidad de los alcaldes alcaldes de la calidad de Chepe Méndez, de Willow Velázquez, de Carlos Vela, que en paz descanse. Eso ya desapareció. Aquí solo han habido fantoches en la alcaldía. Miren este ejemplo también. Miren este ejemplo también, pero ya último que sé, cuando Willow Velázquez estaba de alcalde, tenía una camionada de cemento, decía, me vas a dejar 30 sacos de cemento allá hasta la obra. Y él sacaba su lapicero y le ponía su media firma a cada bolsa que tenía. Y el jefe tenía que regresar por la tarde con las bolsas a contar si estaban las 20 bolsas. Hoy los alcaldes dicen, llevas 20 para allá y 10 para tu obra particular. Miren la inmoralidad. Volvemos a ver, no va a haber formación ciudadana si no hay moralidad primero, o al revés. O dentro de la formación que se le den muchos valores, principios morales, porque si no, no va a funcionar lo que le demos. Bueno, yo voy a ser breve. En realidad, lo que le hace falta a este municipio es una hoja de ruta. Una hoja de ruta que contemple dos cosas. ¿Cuáles son nuestras ventajas comparativas? ¿Cómo deben de explotarse? ¿Y qué marco jurídico va a implementarse desde la municipalidad por las competencias que tiene de crear sus reglamentos y sus ordenanzas? Y en base a eso, consensuarla. Hacer la hoja de ruta, consensuarla. ¿Para qué? Para darle gobernanza. La gobernanza no es nada más que ponernos de acuerdo los que vivimos en el territorio con nuestras autoridades y trabajar unánimemente en la consecución de los problemas.
función de la solución de los problemas. Eso es lo que yo haría como Mazateco. Primero, consensuar una hoja de ruta, trabajarla entre todos, las organizaciones sociales que hay, y las legales y las digamos, paralegales, porque puede ser que, por ejemplo, FINEC no esté reconocida dentro del Estado, pero es una organización. Entonces, todas esas organizaciones deberían de coadyuvar a formular una propuesta de desarrollo. Y la municipalidad tiene que crear los marcos jurídicos para poderla promover. Y tiene que destinar los recursos de una manera programática para ir consiguiendo poco a poco los planes, los resultados de los planes. Pero uno de los grandes problemas que yo he descubierto cuando me toca trabajar con gente de sistemas de desarrollo, es que tendemos a confundir cuáles son los problemas y cuáles son los efectos. Efectos hay un montón, pero ¿cuáles son las causas? Entonces, atacar las causas de los problemas es lo que nos hace falta. Nosotros estamos como los albañiles, tapando hitos, porque estamos atacando los efectos y no las causas. Entonces, primero tenemos que sentarnos y determinar por qué no nos desarrollamos, por causa de esto, ¿ok? Esto tiene como consecuencia tal problema, ¿verdad? Y empezar a atacar las causas. Y el desorden, bien lo decían ustedes, tiene que ser, una vez que se consensuó y toda la población está de acuerdo, por ejemplo, si toda la población de Mazatenango nos pusiéramos de acuerdo en ordenar las calles y limpiarlas adecuadamente, entonces sí se puede enforzar la ley. Y decir, bueno, aquí no van a haber calles sucias, no van a haber calles desordenadas, no van a haber ventas en las banquetas, pero que toda la población esté de acuerdo, ahí sí. Pero mientras, eso no me importa, no hay cohesión y no funcionan las cosas, aunque exista el marco jurídico. Muchas de esas cosas digamos que no hay rutas necesarias. Es que tú con consenso con la gente no van a querer. Cuando Manuel entró la primera vez, dijo que iba a quitar las ventas y le dijo que iba a mandar a quitar y las quitaron, toda la gente metió sus cosas. Pero le fueron a llorar, así que miren, ya salieron otra vez y ya no se quitaron. Si yo fuera alcaldesa, en primer lugar me matarían, porque todas las cosas, los estudios y las obras tendrían su verdadero valor, no sobrevalorado como se acostumbra. Y al no tener sobrevalor, alcanza para hacer muchas más cosas. Pero en este mundo donde todo el mundo mira que rana saca, me mataría. El alcalde es el gestor de las necesidades de su municipio. Y si empezamos a verlo desde ese punto de vista, necesitamos, como decía Juan, una hoja de ruta, pero también necesitamos ver directamente cuáles son esas necesidades. Las hay a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si yo fuese la persona elegida, pues definitivamente me enfocaría así rapidito en tres cosas: drenaje, agua y basura. Tenemos ese gran, pero gran camote encima y nadie hace ni dice nada. Alquilamos un hoyo en una finca y ahí vamos a rellenarlo con puras toneladas de basura del municipio. Los drenajes sabemos que están ya colapsados por el tiempo que ya tienen. Sabemos la cantidad de ríos que se entubaron para poder pasar por Mazatenango y construirles encima, y sin embargo estos ya se acabó el tiempo de vida útil y han buscado, y hemos tenido ya problemas serios, pero como eso está debajo de la tierra no se va a ver mucho, entonces no hay una manera de cómo que quede billete, ¿ya? Y de decir, no, pero es que hay una inversión, como no se ve.
pero como no hay ese sentimiento de entrega por servirle a mi gente y servirle a mi municipio, entonces no me interesa. El agua potable, Juan tocaba el tema también respecto a que no tenemos agua potable. Incluso para hoy en la mañana, yo vivo en un sector donde nunca falta el agua, gracias a Dios. Pero fíjense que el agua, yo cuando me estaba lavando en la mañanita, pero no me puedo fui a agarrar agua salvavidas, pero para bañarme no voy a ir a agarrar un campo de agua salvavidas, ¿no? Ese es el grave problema que nosotros tenemos. Yo me enfocaría sobre esas tres cosas y sería a corto plazo. A mediano plazo hay un montón de proyectos como la organización del municipio, gestionar la ruta que nos favorecería y nos daría bastante recursos, como es la ruta de San José del Ídolo, o saliendo también de Santo Domingo que llega hasta la playa. Esa es nuestra playa, Mazateca, y sin embargo está abandonada. Hasta ahí. Yo soy un poco globalista, quiero ir a Mazateca para así. Yo soy bravo rapidito. Yo viví 22 años en Estados Unidos, en un pueblito muy pequeño del estado de Ohio. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que la municipalidad hacía todo público. Cada queja, cada proyecto, era todos los martes por el canal del pueblo y escuchar la queja del vecino, o sea, hacían hasta su fila. Entonces estaban los concejales, el alcalde, todos escuchando cuáles eran los problemas del pueblo y llegar a una solución y cuáles eran los primordiales, ¿verdad? Arreglarlo así, que sea público para que todos los ciudadanos estemos enterados de lo que sucede. Otra de las cosas que realmente a mí me molesta es la basura. Este problema de la basura allá se soluciona. El que paga el agua paga de una vez con un sticker su basura. O sea, los camiones de la municipalidad pasan todas las semanas a recoger. Entonces, si la gente paga ya desde la MUNI, todos van a poner la basura en su bolsa, no van a andar escondiendo la bolsita y tirándola en el río, en las calles. Sí. Que por eso no lo hacen, por ahorrarse el pago, ¿verdad? Que sea de una vez estipulado. ¿Qué haría si usted fuera alcalde? Sí. Para terminar, no sería alcalde si no tengo el valor suficiente para componer, porque todos sabemos las soluciones, lo que hace falta es valor y moralidad. Bueno, otra vez con el tema. Yo empezaría, si fuera alcalde, a llamar a todos los moralistas, pónganle, aquí hay 52 colonias y cantones, nombre a uno o al presidente del COPODE, díganos ustedes a nosotros qué es lo que debemos de hacer, a ver qué piensa, a todo el consejo, y yo como alcalde ahí escuchando todo. Y luego pues, hay que moralizar la cabeza para poder pedir la moralización al pueblo, pues, ¿verdad? Que la gente le diga, por favor, no esté pensando, señor alcalde, en su reelección, que es cuando empezaron a ver, él trabaja para volver a quedar, no en favor del pueblo, él quiere volver a quedar, pero desgraciadamente no lo va a servir. Todo medio regalan por aquí, mordidas por allá, de la mordida para regalar, porque él no regala nada de su sueldo. También y luego seguiría con la formación ciudadana de la gente. Lo que nos hace falta es conocimiento, conciencia. También no tenemos conciencia tributaria. Exigimos para saber si pagamos nuestros impuestos. Ahí también cada uno tiene la culpa. Entonces, de lo contrario, si pueblo y gobierno no trabajan juntos, va a ser casi imposible. Miren, ahorita miren qué desorden. Cuando se muere alguien, las funerarias ponen todos en las calles y tapan las calles. Que si celebro yo mi cumpleaños, pongo y hago mi celebración en la calle y ¿qué les interesa? Es un desorden que hay ahorita. Y miren, pues Mazate es Tutlandia y Guapolandia, porque ¿quién ordena a
toda esa gente a que se porten bien, que sean respetuosos, considerados con los ancianos, con los niños, con todos. No, es que estamos, no es solo uno, todos, porque yo puedo ser bueno en esto y muy honrado en eso, pero fallo en aquello. Debemos de hacer los exámenes de conciencia, que no estamos un poco, ¿verdad? Pero valor para poder poner en práctica lo que necesitamos como pueblo. Y por eso el desorden en el centro de la ciudad. Cualquier cosa se les ocurre de actividad de las escuelas, de las iglesias, de lo que sea, y tapan alrededor del parque, no pasan los carros, solo es un desorden horrible. Yo he propuesto que hagan un terreno tal vez de 3 kilómetros o así, una línea recta que sea zambódromo, procesionódromo, desfilódromo, ahí que sean todas las actividades, entonces todo el mundo que tenga sus graditas a los lados para que los papás o los que quieran ir a ver a los niños, o los que quieran ir a ver a las señoritas bailando, o los que quieran ver la procesión, ahí que den las vueltas que quieran y que no interrumpan el tráfico del centro. Bueno, los consejos de desarrollo para mí no funcionan. Primer defecto, dicen que el alcalde no son electos por cada comunidad, para empezar, y ahí hay debilidad. 2, casi no sesionan. Son 5, 6 o 7 los miembros, solo llega el presidente con el secretario o otro, y entonces ya no sesionan, ya no hacen nada. 3, el espíritu egoísta que tienen, ellos quieren solo que copaban el frente de su calle y los masivos de su casa, ¿verdad? No están pensando en el pueblo, en que lo que nosotros pedimos también que sea de beneficio para todos, no solo para mí. Quitar un poquito el egoísmo y pensar más en solidaridad para los demás, ¿verdad? Y bueno, o sea, como ellos son los representantes de cada comunidad, aquí toda la gente que sabe de economía, de organización territorial y todo, debería de empezar por educar, darle formación ciudadana a los cocodes. Eso, yo estoy de a acuerdo ellos para empezar, porque ellos son los rectores de cada lugarcito. Entonces, que reciban, como decía Gretel, las quejas y las necesidades y ellos las estudien y las transmitan. No porque si les han tocado otra cosa, no. Cosas buenas para ellos, pero también para toda la comunidad. Y lo importante de eso que dijo Chiqui, escriba en este tema, es que cuando los cocodes verdaderamente participan en sus reuniones, y esas reuniones son atendidas por el consejo, no por un delegado del alcalde, como suele suceder, se les presta atención y entonces lo obligado ahí es hacer una matriz de proyectos propuestos por los cocodes. Y esa matriz se va a ir programando y presupuestando. No importa que el alcalde termine su periodo de este año, esa matriz se va a respetar por todos los alcaldes que vienen, porque recuérdense una cosa, los cocodes pertenecen a un sistema jurídico diferente. Y entonces, si esa conciencia, yo estoy de acuerdo con el Chiqui que hay que educar a los presidentes de los cocodes. Una vez educados ellos, que tomen unas decisiones pertinentes en las reuniones del COMUDE, del Consejo Municipal. ¿Para qué? Para cabalmente, en base a esa matriz que van a producir, se haga la inversión pública de la municipalidad en materia de resolución de problemas. Es la única manera que hay para funcionar. Pero todo empieza a defectarse por dos cosas. Uno, lo que decía el Chico, no son auténticamente nombrados, es decir, por la comunidad, sino que el alcalde dice, yo voy a voten por aquel muchacho, a los miembros de la comunidad, y ponen a un fantochón favorable al alcalde para que vaya ahí a coadyuvar. Y lo otro es que también ya se han corrompido. Hoy un presidente de un COCODE, si van a hacer una obra ahí, ¿cuánto me va a quedar a mí? ¿Verdad? Eso es terrible, pues. Ya hemos llegado a esos niveles en donde se necesita, como alguien lo dijo hace un rato, nuestro anfitrión, se necesita mano dura para terminar con esas aberraciones que atentan en contra del erario, porque son, en primer lugar, morales, pero en segundo lugar son ilegales. Y a mí que me da tanta pena que vivo en la colonia Compromiso
sí es bien complicado, ¿no? Los COPODES. El comité del COPODE de Saraché este año cambió. Lo tenía una señora por varios periodos. Que la señora hizo trazas con colonias que hicieron nuevas. Les construyó el vía de agua de Saraché para la colonia, electricidad. Entonces, ahora que quedaron en un grupo nuevo, está trabajando bien, un gran nuestro está en ese grupo y están haciendo actividades y todo que ya sean de beneficio a toda la colonia. Pero dice también es un problema porque se logra un proyecto y le dicen que tienen que colaborar, pues digamos, si le dan a iluminar la calle, pues tienen que colaborar en algo. No, yo no. Y es que cabalmente, Uno que no colabora. ese era el espíritu de la ley. Descentralizar. Que hubiera inversión tripartita, gobierno central, municipalidad y vecinos. Ese era el espíritu de la ley. El 12% ya no va, precisamente sí creo que se quiere para eso. No, chica, no. La ley de consejos de desarrollo obliga. Entonces, las municipalidades tienen que organizar a sus vecinos para la ejecución de los proyectos que se han propuesto en la matriz. Entonces, la municipalidad lo primero que debe hacer es decirle a los vecinos, bueno, ¿ustedes con cuánto van a colaborar? Lo que pasó fue que en el tiempo del Pollo Romo, un presidente nefasto para Guatemala creó ese imaginario. Como está el 12%, ustedes tienen que aportar. Y eso se corrió a las municipalidades. Ahora, cuando vienen los fondos del Consejo Departamental de Desarrollo, si ustedes miran, son pocas las municipalidades que colaboran, que hacen su contribución tripartita, poquísimas. ¿No? Todo depende del situado constitucional. Todas. Y eso por la idea de que yo todos los días estoy aportando, todos los días, en cada cosa que compre. Entonces de allá tiene que venir ya mi aporte para esa es mi tercera parte que le quitaron a uno. Claro, y es que así es como se construye también ciudadanía. Es como que las personas se apropien de sus propios proyectos y los ven realizar. Por eso les hablaba yo de la matriz. Si yo, por ejemplo, presidente del COPODE, del compromiso, está en la matriz de inversión municipal un proyecto, por ejemplo, de drenaje en mi colonia, aunque se programe para 2 años después, porque eso es una situación consensuada, yo voy a esperar y voy a exigirle al gobierno que entra, decir, mire, este año le toca a usted hacer tal proyecto, tal. Uno de los graves problemas con el COPODE y con cualquier otra situación que se dé dentro de nuestro departamento, dentro de nuestro municipio, y específicamente el COPODE es la falta de liderazgo. Si no tengo liderazgo, definitivamente yo no puedo dirigir el grupo, hablar aquí, hablar allá. Simplemente me pusieron de dedo y gracias, y como el que me puso fue mi alcalde, entonces cada vez que el alcalde me diga algo y que me diga, mira Belardo, tienes que hacer esto allá en la comunidad, saludo uno. ¿Y qué me queda si me está comiendo y me da mi cariñito? Entonces no tengo, y aparte que yo no tengo liderazgo, no puedo incidir en el pensamiento de mi comunidad, se muere el COPODE. No existe, eso es de mentira, es falso. El sistema de consejos estaba errado desde la cabeza. Muy mal. Creo que debiera haber Diplomado siquiera un estudio. desde los pequeños, La formación. sí, en el estudio, una clase de eso, de ciudadanía, de la consecuencia por vivir en este país, que tuvo que colaborar con lo que se va a dar, y todo. Y una cosa que impresiona es la gente valita, la misma gente de aquí, allá no tiran la basura, ahí se lavan las manos, ahí todo, y qué bonito, el trabajo, parece que estamos en
universidades aquí, como en muchos lugares, se han convertido únicamente en fábricas de profesionales mal formados, ¿verdad? Y eso es terrible, pero eso es lo que son, y punto. Y no hay incidencia. Decía el Chiqui hace un rato que las universidades privadas están haciendo más incidencia, que es un papel que le corresponde a la de San Carlos, y ellos no lo hacen, pero es también por la dirección que tienen. Ahí se amparan en que no han elegido director durante varios años por el problema del rector allá, y entonces no hacen nada. Entonces las universidades privadas están haciendo ese papel, pero no lo hacen como debería ser los San Carlos, porque no tienen los recursos que tienen San Carlos. Y lo hacen como tendría que ser, siendo privado de mucha calidad. Mi nuera estuvo en no sé qué universidad, aquí en Mazatenango. Dice, el profesor solo llegaba a decir, anda cosa, anda otra, no explicaba nada. Digo, estoy perdiendo mi tiempo, mejor ya no pago porque no me están enseñando nada. Sí, la formación universitaria es terrible. Mi hermano dio clases un semestre aquí en la extensión universitaria de la San Carlos. No sé si dio química o biología, no sé lo que es su cambio. Y un alumno molestaba, entonces mi hermano le dijo, mire, le agradezco que si no le parece que se retire pues, para que los otros compañeros aprendan. Y entonces se paró otro y le dijo, ay licenciado, usted aquí no se preocupe, que haga lo que quiera. Al fin y al cabo, si ganamos y no ganamos lo mismo. Digo, al siguiente semestre le dijeron, hermano, sigue. No, gracias a Dios, no. Un amigo piensa renunciar de su trabajo actual como mentor porque me dijo, mira, tengo un problema y estoy sumamente molesto porque yo conozco a los alumnos y algunos de ellos no merecen pasar el grado, pero como están pagando, así, y mira, me dijo, tuve un choque grande con la autoridad competente que me ordenó que sí tienen que ganar. Entonces, cuando miramos en la calle a un muchacho que digo, y este es el que me va a representar cuando yo esté más anciano o cuando yo ya no esté, esa es la autoridad que va a representar. Y resulta de que ese amor a su terruño no lo tiene. Yo me ausenté durante 30 años de mi municipio por cuestiones de mi profesión y mi carrera, pero uno de los, cuando yo oía, me recuerdo Mazatenango lindo, la canción, a veces terminaba llorando. Y siempre añoré regresar a Mazatenango, volver a vivir aquí. Y regresé, viejo, más canado, panzón y lo que quieran, pero regresé y vivo aquí. Tengo ya 20 años de regresar, pero amo mi pueblo. Y haría lo que fuese con tal de... En los grupos gestores hay dos elementos deontológicos que nos informan. Uno es la topofilia, y cabalmente la topofilia es amor al terruño. Y luego es la toponimia. No podemos amar lo que no conocemos. Claro. Entonces, si hemos nacido aquí y lo amamos, tenemos también que conocerlo y conocer todas sus debilidades y sus potencialidades para poder hacer un buen papel como ciudadanos. Y eso es lo que falta en la formación de la que hemos hablado todo el tiempo con Chile. ¿Cómo, y lo dijo Virginia, cómo meterles en la cabeza a los niños ese amor por el terruño y ese conocimiento, que conozcan lo que están amando, para que eso produzca frutos de acciones beneficiosas para todos en el futuro. Entonces sí podemos cumplir. Pero ahorita yo fui a dar unas lecciones a unos maestrandos de ingeniería en la universidad y les pregunté si alguno de ellos tenía alguna formación técnica. Ninguno. Y esa es una debilidad, pero ustedes van a salir de ingenieros y dependiendo de la calidad de formación que tuvieron, así puede ser la esperanza matemática de tener un salario adecuado para su visión de vida. Pero si ni siquiera han tenido una formación
técnica en algo, no pueden esperarlo. Lo que van a hacer es engrosar las filas del desempleo como ingenieros. Qué triste, ¿verdad? Entonces, fórmense, aquí está el INTECAP, está el técnico, van a formarse en algo que les permita, si no consiguen chance de ingeniero, por lo menos ejercer una profesión, un oficio, enriquecerse personalmente. Pero sí, desgraciadamente la universidad le echa la culpa a la secundaria le echa la culpa al básico, a la primaria le echa la culpa a la párvulos, y bueno, entonces cada quien se va tirando la chica. Ahí hay un problema. ¿Cuál es la causa de ese problema? Por eso, yo quisiera dejar claro que la educación es una cosa y la escolaridad es otra. La educación realmente es del hogar, realmente. Ahí le enseñan a uno a ser honrado, a no decir mentiras, la solidaridad, a ser aseado. Todas esas cosas pertenecen en principio al hogar. Allá, pues, lo mismo, pero más, un poco de conocimientos. Pero, aunque ofenda lo que voy a decir, pero nuestras universidades creo que van recogiendo lo que otras van tirando. La gloriosa San Carlos ya pasó a la historia. Y ellos no se dan cuenta de una cosa para mí muy importante, que hay miles y miles y miles de personas que tributan para sostener la universidad y ni ellos han ido, ni sus hijos van a ir, pero están sosteniendo a los hijos de otros. Entonces, esa conciencia debería de morder en no prepararse. El Consol aquí al principio pues, movió un poquito los cimientos de Mazatenango, pero después, miren, ahorita hay cerca de 600 abogados para el departamento y otros montón haciendo fila, pero como hay líos y no dejan que se gradúen los otros por el cero profesional, por la competencia. Otra cosa, el Consulor se quedó con las humanidades, hay exceso de abogados, de maestros, de pedagogos, de psicólogos, ya está saturado eso. Lo que dice gente que no tiene dónde ir a trabajar. Vaya ahora que las otras universidades están creando las ingenierías y esto y lo otro, pero ahí sale. Y vamos a llegar a como otros países en que todo el mundo es licenciado en cualquier cosa, pero cuidando una garita de chofer allá, no desmerece, sino que están desperdiciando el esfuerzo, el conocimiento y el dinero. O sea, casi se tira a veces. Muchos papás dicen, tanto que me costó y no encuentro empleo, ¿para qué dice lástima? Usted se casó. Y se sí, eso ya lo sabía. Tendré la casa de la sabía antes de llegar. Estamos muy... Cuando yo fui síndico de la municipalidad, decidimos crear el comité permanente del carnaval. ¿Por qué un comité permanente? Porque vimos las experiencias de otros lugares en donde hay comités permanentes y aunque pasen los alcaldes en sus periodos, los comités permanecen y están trabajando para esa actividad. Lo creamos y lo primero que hizo el alcalde nuevo cuando se religió fue disolverlo. Entonces no se puede hacer unión para... Yo les digo una cosa, el carnaval mazateco puede ser una fuente de generación de recursos tremenda. Miren ustedes por qué funcionan todas las actividades que se hacen en el antiguo, porque tienen comités permanentes. Por ejemplo, esta Feria de las Flores, que fue tan discutida últimamente hace dos semanas, dejó más de 125 millones de quetzales en actividades que se repartió la gente. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo aquí? Haciendo una actividad bien pensada y dándole lustre al pueblo, para lo que decía alguien hace un rato, que sea nuestra insignia, pues, para mostrarle al mundo, ya que no tenemos otra cosa. ¿Cuánto turismo se puede generar? ¿Cómo se beneficiarían los hoteles, los restaurantes? En fin, ¿qué actividad económica se puede desprender de una actividad bien hecha y bien planificada? Pero eso
necesita de gente que trabaja permanentemente en eso. Tienes mucha razón, Juan. Fíjate que ya lo estaba pidiendo. Hace unos 6 meses estoy pidiendo a la comunidad actual de ahorita que elija el comité permanente, porque yo fui parte de ese comité que ustedes crearon. Y miren, y ahí nos dimos cuenta de lo bueno y también de lo malo de la tradición. Y otra vez la corrupción. Yo quisiera que se quitara de la mente la palabra corrupción, que no es solo dinero. No. Corrupción es muchas cosas, ¿verdad? Es decir, no hacer lo correcto ya es corrupción, así de sencillo. Y entonces me recuerdo que terminamos la feria esa y entregamos 120,000 quetzales, no era mucho, eran 120,000 quetzales, como quien dice, hice una parada en mi casa y de lo que dieron todo ya me quedó a mi ganancia, ¿verdad? Y nosotros no sabemos la riqueza que es el turismo, no la manejamos. Reo está viviendo sobre la vida del IRTRA, miren cómo se ha desarrollado todo eso, cuánta gente viene de afuera y de aquí mismo de todo el país, pues la mayoría no llevan pues de otras partes. Pues bien, el carnaval se ha vuelto medio Sodoma, medio Gomorra, es una feria de la cerveza y de todas las empresas. Los desfiles ya son de todas esas unidades de las empresas, ¿verdad? Y también corrupción, que yo le doy un lote en el campo de la feria a un mi cuate, aunque no pague, pero es mi cuate y sé que va a estar agradecido conmigo y ya no tengo agarrado para todo el periodo. En fin, es increíble que el carnaval es una riqueza, pero bien manejada. Y ahorita hay una cosa que hemos desperdiciado. He sabido por las redes que mucha gente viaja por todo el mundo, que andan que por la China, que andan que por Suecia, que andan que por Brasil. ¿Cuánto conocimiento hay que no se utiliza? Porque la MUNI, los concejales quieren tener bajo su égida eso, no lo quieren soltar, es una minita de oro, ¿verdad? Pero mire, Una vez al año, pero es una mina. sí, definitivamente, las empresas hasta le regalan a los miembros de los comités a veces y todo, cosas. Ya sabemos nosotros que al alcalde le da, a la empresa tal le da una cantidad fuerte, entonces no quieren soltar eso, no quieren descentralizar, se vuelve lo mismo, pues, nos hemos corrompido de una manera bárbara, una cosa tan bonita como es el carnaval, porque hay por ahí, como es una mezcla de fiesta religiosa, había también una ponencia, porque supuestamente el carnaval termina el martes, ¿verdad? Ese es el jolgorio último. Bueno, ¿y qué hacemos con el resto de la semana? Lo deberían de levantar, pero que termine para que no haya concordancia con la religión, porque carnaval quiere decir adiós a las carnes, adiós a los vicios, adiós a todo. Ya me di la última parrandea hoy, mañana ya mi vida santa, sí. Pero aquí sigue miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo todavía te das un cupolazo. ¿Verdad? Lo que fue bueno creo que fue la municipalidad de ustedes, que fue la única vez que la fiesta de San Bartolomé la pasaron al campo de la feria. Entonces en el centro hubo solo la actividad religiosa de San Bartolomé y la feria en campo. Porque religiosidad en San Bartolomé casi no hay ahora, hay parrandeando las mujeres ya con las bolitas de ceras y los hombres también ahí. Me imagino que los padres se han de sentir como que eso es el jolgorio. De San Jolgorio, la pestilencia. Que vean ahí en el centro. Yo vivo en San Bernardino todas las mañanas y lo primero que empiezo a oler desde que paso el puente de Chitún es esa pestilencia en el ambiente, ¿verdad? Porque eso es, todas las ventas callejeras tiran vasos de fresco, de todo, aparte del pipí que se hace en todos lados la gente. Tienes mucha razón, Y ahora, aparte de eso, todos los días, no sé, yo madrugo mucho siempre, pero ustedes van a sentir siempre un olor a gallinaza. Ah, sí, ahora es que... ¿Ya? Entonces, eso es algo también que ha estado afectando, no digamos los que viven por aquí cerca, ¿no? Pero Mazatenango, de buena mañana, ya le llega el olor a gallinaza de aquí. Voy a aclarar algo yo, perdonen.
Nunca en Guatemala ha existido un conflicto armado interno. En Guatemala existió, según la ley de la guerra, un enfrentamiento armado interno, no conflicto. Cuando se considera un conflicto, según el derecho internacional de los conflictos armados, cuando es conflicto es cuando la fuerza oponente del gobierno, en este caso la delincuencia terrorista, toma un lugar y, por ejemplo, pueden decir, bueno, disculpen, pero desde allá de San Francisco para arriba no puede entrar la autoridad del gobierno. Y esa es área liberada, San Francisco, Ciudadito y Pormonero. Eso es un conflicto. En Guatemala jamás existió un conflicto. Le convenía a la fuerza oponente, al Estado, decir que había habido un conflicto para poder entonces ellos decir que sí hubieron violaciones directamente a las leyes de la guerra. Esa es la situación. Pero si ustedes lo buscan en el diccionario, pues un conflicto se considera una situación de diferencia de pensamientos, de ideas y todo. Pero dentro del marco de lo que es las leyes de la guerra, no existió en Guatemala ningún conflicto. La guerra tiene sus propias leyes y es el derecho internacional de los conflictos armados. Un ejemplo así rapidito. Las leyes de la guerra dicen que cuando las fuerzas se lanzan de un avión en un paracaídas, hasta que no hayan tocado tierra no se les puede disparar en papel, porque sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial se dieron varios casos de disparos en eso. Bueno, lo cierto es de que ciertamente sí, haya sido conflicto o enfrentamiento armado, fueron 36 años en que el país se paralizó. Y aparte de eso se perdieron todos los recursos que pudieran haberse empleado para el desarrollo en el armamento, en la velocidad. Eso fue, bueno, no solo la pérdida de recursos y el estancamiento que hubo en el país en materia de inversión, sino que además dividió la población. Entonces, esa dicotomía entre las poblaciones divididas ideológicamente o sesgadamente hacia tomar partido por una de las partes, hizo que también el país sufriera. Y hoy lo vemos. Digamos, el populismo hace acopio de ese divisionismo interno que existe para llevar agua a sus molinos. Entonces, yo sí pienso que hubo una terrible pérdida para Guatemala en esos 36 años de guerra y todavía, y las consecuencias que tuvo, nos mantienen en donde estamos sin poder levantar la cabeza. ¿Y para Mazate? Para Mazate, por supuesto, porque no quedó ajeno. No quedó a nivel nacional. Sí, no quedó ajeno. Hubo destrucción de infraestructura, Sí. claro. Pero lo más terrible fue el impacto en el ánimo de la gente. Todavía no lo recuperamos. No solo en el ánimo, en la economía, pero severamente se ve el cambio. Sin ir tan lejos, Santiago Atitlán. Caminé yo a esos lugares hace unos 30 años. Y hace poquito yo quería pasar de San Lucas para Santiago y caer aquí a Chicacaba. No entendía por dónde poder pasar si había desaparecido el pueblito aquel con 2, 3 calles. Es una cosa pero inmensa y un comercio grande. Y les decía a los compañeros que iban conmigo, esa es la respuesta cuando ya no existe un enfrentamiento. Esa es la respuesta cuando ya un pueblo, entre comillas, vive en paz. Digo entre comillas, porque los grupos de delincuencia organizada, los grupos de maras,
ese es otro tipo de guerra que actualmente vivimos. Ahí sí se vive el conflicto. Ahí sí se vive. Por ejemplo, ahí hay conflicto. en las áreas de Huehuetenango, donde no entra ni el ejército, ni la policía, ni el Ministerio Público, y hay hasta rótulos que dicen, aquí no puede entrar el ejército, no puede entrar la policía, no puede entrar el Ministerio Público. ¿Verdad? Es cierto. ¿Cómo se organizan? Pero hay intereses de naturales, pues. Hay intereses naturales. Entonces, yo lo que pienso es que al final coincidimos en que fue una pérdida absoluta para el desarrollo de Guatemala y todavía Y estamos... por ende Mazatenango, porque Mazatenango es parte de Guatemala, toda esta región, incluyendo, fíjense que de la parte baja de Mazatenango, de las 22 comunidades que tiene Mazatenango en la parte baja, todas ellas estuvieron involucradas, la mayor parte. En una actividad estaba un grupo y me dijo un señor que en su discurso me dijo, de ahí algo suavecito, me dijo, porque fíjese que aquí hay varios compas. Sí, pues. Y cuando yo vi, había un grupo de 13, entonces él me dijo, ellos 3 me dijo que están ahí reunidos, fueron jefes de los grupos de aquí, de la parte baja. Entonces yo me acerqué y les digo, bueno, si piensan hacer una revolución, ahí ahora sí me toman en cuenta a mí. Así, si piensan hacer un cambio, a mí tomen en cuenta. Y se empezaron a reír de ahí, hasta la fecha mantenemos algún tipo de relación ahí, nos comunicamos. Pero es por esa situación. Lo curioso para mí es cómo se formaron ideológicamente estas personas. ¿Cuál fue el guante para aceptar eso? Porque ciertamente en esas áreas fue donde más se deprimió la inversión. Hubo abandono. Fincas se abandonaban por completo. Entonces, Ahora, yo quisiera nada más decirles que a pesar de la edad, a pesar de ser maestro, a pesar de que en la juventud, bueno, donde se armó todo este rollo de la guerra, es que me siento culpable en el sentido de estar ignorante, porque yo hasta ahora estoy sabiendo muchas de las cosas que pasaron en esos 36 años, porque en Mazate casi no sentimos, fuera de un bombazo tremendo que hubo en el parque, que fuera de unos alumnos, delante de mí balearon a un alumno que lo tuvimos que llevar al hospital para que no nos llevarlo. De ahí no sabíamos nada. Este pueblo también se caracteriza, y volvemos al tema, por la poca formación ciudadana. Aquí casi no estaba muy informada la gente, 2, 3 bajo de agua ahí, hablando calladito y todo, pero en sí, hasta ahora están saliendo libros, informaciones de las masacres y todo lo peor que hubo en el resto del país. Pero muy tarde, igual que han salido muchas cosas de la revolución, de la muerte de Calculano, Castillo Armas, de la vida de Juan Cerebro, en fin, igual pasó un poquito con esta ciudad. ¿Qué daño hizo? Porque aquí en San Francisco, tiene un vasito, había un muchacho que se fue a Vietnam, y le digo yo, ¿qué andabas haciendo en Vietnam? Pues nos contrataron, pues, vos eras del ejército gringo, no, íbamos contratados. Y dice, sí, a la hora le digo yo, ¿y te pagaban bien? Sí, por $4,000, todo, seguro para la familia, todo. A la hora le digo, pero nos aguanten. Porque matar chinitos es una cosa, pero ya matar gente de mi sangre, ahí sí ya no. Y eso pasó en los 36 años. Mataron a Guatemala. Pues eso es lo que no hemos entendido. Entonces ahí vamos a caer a un tema que fuera de cámaras. ¿Hubo genocidio o no hubo genocidio? No. Yo soy de los que no. Los mismos murieron cachiqueles que chisque. Miren, una de las cosas más terribles de esos años fue cabalmente la extorsión que hacía la guerrilla a los... Yo no sé si mi papá fue extorsionado, pero a mi papá lo extorsionaban todos los infelices esos y los conocían. Entonces, era terrible, pues. ¿Y a dónde acudía uno? Sí. Ya sé cuando terminó el conflicto, cuando fueron los acuerdos de paz, que le dieron dinero. No sé si uno llamó, pero intimidad, gracias a Dios, y que
sinvergüenzas. Sí, Porque siempre bueno, siempre bueno. había un médico egresado de aquí de la San Carlos con academia en la Universidad de Patricio Lumumba en Rusia. Era el médico del grupo de ahí de Chajún. Yo era el que dirigía el grupo cuando fue la firma de la paz. Entonces yo los atendía, yo era el de relaciones públicas, ¿no? Bienvenidos, pasen acá, pasen allá. En esa época vino Minúa y Minúa viene y hace una su actividad, pero yo llegué de civil. Al otro día me dijo uno de ellos, yo ya iba uniformado, ¿no? Yo era en esa época capitán primero, me dijo, y él conocía bien los grados, porque había un colochito ahí, me dijo, vos no te sabes tal y tal canción, bueno, y tal. Así mismo juntos, así, con un par de cervezas. Al otro día yo iba uniformado dentro de un vehículo y ya adentro de lo que era el campamento de Minúa, donde estaba todo el grupo desmovilizado de él, y me dijo, se acercó bastante y me dijo, capitán primero, así es, caipil paracaidista, eso lo decía a mí. Y yo iba con boina de caipil paracaidista, así es. Y yo a retiro y le seguía hablando. Primero, se me quedaba viendo, no te puedes quitar la boina. Le dije, me va a reconocer, pero me la quité. Y me la quité, y cuando me la quité me dijo, vos sos el que toca guitarra. Así es, pero la pasaste bien. Y empezó a maldecir ahí que, ¿por qué estaban ustedes aquí? Yo soy un invitado. Pero cuando lo vi que se fue, me bajé y le dije, ¿por qué te vas si esto ya terminó? Y si ya terminó, ¿cuál es tu problema? Si verdad vos, una foto para el recuerdo, nos tomamos una foto. Al final, compañeros, después de todo lo que hemos hablado, yo quisiera dar un mensaje a la gente de mi pueblo, Mazatenango especialmente, y a todo el país, por supuesto. Insisto en la moralización, eso es importante, y que también se pongan a pensar que estamos pasando una etapa mundial. La economía es lo que para todos es importante. Si antes de que el dinero fuera lo más importante, la gente vivía más en paz, era más solidaria, vivía más conforme, pero ahora es una lucha tremenda por ver quién tiene más. No importa cómo lo logren, sea a través de la corrupción, del narco, de engañar, de estafar, pero quieren tener más, y eso no es bueno, porque al final del mundo Mazate se va a quedar atrasado con esa puntualidad de solo el dinero y el dinero. Yo soy optimista y a pesar de mi edad, creo que Mazatenango tiene los recursos, las capacidades para poder salir adelante y ser una región próspera que compita con los demás departamentos del país de una manera razonable. Pero para eso se necesita gobernanza, y la gobernanza no es más que ponerse de acuerdo autoridades y los diferentes estamentos de la sociedad en qué camino queremos seguir, ¿verdad? Para que los recursos y la creatividad de las personas vayan en ese sentido. Yo soy optimista y creo que Mazatenango va a salir adelante, pero está viviendo el momento histórico que tiene que vivir, y de eso no podemos sustraernos como ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es empujar de acuerdo a nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Y hacer el esfuerzo por lograr un territorio próspero en beneficio de todos. Una lucha encarnizada contra la corrupción es lo que me encantaría que todos pensáramos antes de vernos involucrados a actos sucios, ¿verdad? Que surja más el amor entre todos, que esa es la clave para que todo florezca y tener proyectos con más satisfacción. Como para mí lo básico es
enseñar a los niños que vuelva a haber clases de moral y de educación cívica, de los compromisos que adquirimos por ser nacidos en esta ciudad, que Dios nos concedió nacer en esta ciudad, y a enseñar a los niños a tenerle amor al terruño, y al tenerle amor al terruño seremos educados, seremos limpios, seremos honestos. Que los maestros quieran transmitir esos conocimientos, esos sentimientos, porque tristemente, como los niños no quieren aprender y los profesores no quieren enseñar. Cada uno de nosotros, si queremos cambiar Mazatenango, también tenemos que cambiar nosotros. El límite del ser humano para alcanzar sus objetivos es del suelo hasta el cielo. Y poniendo las cosas en manos de Dios, todo es posible. Gracias.